Listo. Bueno, muchachos, entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es una definición, bueno, de hardware más orientada a lo que ustedes ya han manejado, los equipos de cómputo. La parte de los componentes, una clasificación y pues lo que son los circuitos digitales, pero ya aplicados en este ámbito. Entonces, comenzando, vamos a ver que pues todos los equipos de cómputo, todos los equipos informáticos tienen este hardware que, como bien saben, pues nos referimos a la parte física. Dentro de esa parte física o componentes físicos, vamos a encontrar que hay elementos de tipo electrónico, de tipo eléctrico, de tipo electromecánico y de tipo mecánico. Por ejemplo, entre lo que ustedes han visto, ¿cuáles consideran que son los componentes, o den un ejemplo cualquiera de un componente electrónico en un computador? El disco duro. El disco duro. No sé, es electromecánico. Bueno, ese podría ser La tarjeta gráfica. electromecánico. Si hablamos de los discos clásicos, sería un buen ejemplo de un electromecánico. Si habláramos de un disco de estado sólido, podría ser un electrónico, sí. ¿Algún otro ejemplo, chicos? Memoria RAM. La memoria RAM, un buen ejemplo. Bien, bueno, después vamos a ver como por qué podemos distinguir esos como componentes electrónicos y diferenciarlos de los demás. ¿Listo? Bueno, pasemos a los otros. ¿Cuál podría ser un componente eléctrico en un computador? Fuente de poder. La fuente de poder. Bien. Sí, pues como ustedes saben, digamos, por más, bueno, componentes que tenga el computador, si no está alimentado, pues realmente no va a funcionar y no va a hacer nada. Bueno, pasando al siguiente, pues bueno, ya tenemos un buen ejemplo del electromecánico. Podría ser un disco duro convencional. Y bueno, si habláramos de un componente mecánico, podríamos encontrar un componente mecánico en un computador, y si lo encontraran, ¿cuál sería? El lector de DVDs podría ser. Bueno, el lector de DVDs podríamos clasificarlo más como electromecánico, porque de todas maneras depende de la energía, pues para abrirse. Bueno, claro que hay otra forma de abrirlo sin, pero en primera instancia yo creo que podría ser más como electromecánico. Algo más sencillo, digamos, algo mecánico, algo que, digamos, siempre tiene que utilizarlo para que pueda funcionar el computador. ¿Qué podría ser? El teclado, profe. El teclado podría ser, sí, El mouse. pero el mouse, bueno, podría ser como más electrónico. Pero digamos, lo que cuando ustedes lo primero que hacen cuando van a utilizar su computador, ¿qué es lo que hacen? Conectarlo. ¿Prenderlo? Prenderlo. Bueno, conectarlo también, pero digamos prenderlo. Entonces, la acción de prenderlo, el presionar ese botón sería el componente mecánico, ¿cierto? Porque no depende de electricidad, no depende de nada más, y la acción de ese movimiento que ustedes hagan o esa acción mecánica, pues va a activar el interruptor y va a encender el computador. Entonces, como ven, pues ese podría ser otro ejemplo. Pero bueno, ya habiendo como agrupado un poco de lo que nos es más familiar dentro de estos componentes, vamos a definir un poco más cada uno de ellos. Pero no sin antes empezar a hablar de cómo ha sido esta evolución, ¿sí? Y cómo se ha llegado finalmente a esto de los equipos de cómputo. Entonces, así como ustedes han escuchado de generaciones en cuanto a los procesadores, cuando van a comprar un computador o cuando lo van a mejorar, también asimismo existe una generación en cuanto a la evolución de estos componentes. Hablando entonces de la primera generación, tenemos entonces lo que son los tubos de vacío. Sí, de pronto, bueno, es poco probable que hayan llegado a verlos, pero estaban presentes en muchos equipos electrónicos, como por ejemplo los televisores, los radios, ¿sí? Pero entonces, esos fueron como los primeros elementos que se utilizaron para almacenar información. Entonces, bueno, si de pronto no lo han visto, vamos a buscar aquí tubo de vacío.
Pues miren, aquí tenemos varios ejemplos de estos tubos de vacío, que pues como su nombre lo indica, tiene, bueno, unos componentes aislados, sin aire por dentro, para poder, digamos, encerrar en ellos elementos electrónicos, y ya en el sentido estricto de la palabra, básicamente para evitar que esos componentes al paso de la corriente se quemaran, ¿sí? Entonces esa es la razón por la que están encerrados en vacío. Claro que aquí, pues en las imágenes que podemos ver, hay algunos que ya son como muy sofisticados, digamos, ya tienen muchos más elementos, pero pues digamos en principio, para ilustrar qué es lo que hace, pues aquí tenemos, bueno, lo que es el tubo de vacío en esencia. Entonces aquí, conforme se va calentando un filamento que está dentro de él, se va a producir una excitación de los electrones. Pero entonces, en primera instancia, el tubo de vacío fue utilizado como un amplificador de corriente. Entonces, ¿en qué consistía eso? Una vez se polarizaba este fragmento, este filamento metálico, si el filamento estaba distribuido de cierta manera, lo que hacía era que los electrones que estaban dispersos dentro de él se empezaban a mover. Entonces se producía una mayor excitación y pues la señal de entrada o la corriente de entrada se amplificaba. Entonces, por ejemplo, podíamos encontrar eso como en los amplificadores de audio de la época. Sin embargo, cuando ya se empezó a utilizar en un ámbito electrónico, ese filamento tuvo otra configuración, asimismo como la polarización del mismo, del tubo de vacío. Entonces, ese tubo, o bueno, perdón, ese filamento, en su interior, se encontraba, digamos, de alguna distribución como en espiral. Y la polarización, como les decía, se da de forma contraria a la del amplificador. Entonces, ¿cuál era el fenómeno que se producía así? Aquí, perdón. Entonces, lo que sucedía era que si en el caso de la amplificación los electrones empezaban a desprenderse del filamento y a moverse dentro del tubo de vacío para amplificar, acá, por el contrario, los electrones que estaban dispersos se empezaban a fijar sobre el filamento metálico o la placa metálica. Y pues si nosotros vamos en esencia sobre los equipos de cómputo, cualquier dato, cualquier información, lo que es en sí es una señal eléctrica almacenada, ¿sí? De hecho, todos los datos, todos los elementos van a pasar siendo en una etapa una señal eléctrica. Sí, entonces es así como el tubo de vacío empieza a retener esos electrones y pues en un sentido más técnico podríamos decir que empieza a retener la información que está representada en forma de electricidad. Luego, entonces, de esa evolución aparece la segunda generación, que en la segunda generación ya aparece lo que son los transistores. Entonces, ¿qué es lo que representa aquí la diferencia o por qué ya se habla de una nueva generación? Si nosotros vemos, bueno, pasemos a ver lo que es un transistor. Miren, aquí tenemos un ejemplo de un transistor. Entonces, básicamente, el efecto es el mismo, ¿sí? Como podemos ver aquí tiene tres patas, donde pues vamos a ver que dos van a representar la polarización y el otro pues va a representar la parte del manejo de los datos o de la electricidad en sí. Pero entonces, eh, como vemos, pues el funcionamiento viene a ser el mismo. Entonces, dependiendo de la polarización, pues se va a producir un efecto. Sí, de hecho, estos transistores pues también ya se encuentran en otros circuitos como a modo de servir como para amplificación, tal cual como funcionaban los tubos de vacío. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia, sí, frente a estos dos? Si nosotros vemos, estos tubos, bueno, de alguna perspectiva son relativamente grandes, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, un transistor, ¿sí? Un transistor perfectamente cabe como en la punta del dedo. Entonces, si nosotros vemos, hacemos relación a cómo era el primer computador. Sí, entonces como vemos aquí en esta ilustración, pues es una repisa con muchos tubos de vacío, ¿sí? Y que pues básicamente realizaba pequeñas tareas algorítmicas, ¿sí? Como suma, restas y demás. Entre otras cosas también, la capacidad de ese computador era muy limitada, ¿sí? Tengamos en cuenta que pues fueron los primeros pasos y el primer elemento capaz de realizar tareas analíticas y de procesamiento.
¿sí? Entre otras cosas, entonces, ¿para qué les muestro esto? Pues como ven, o sea, este computador, ¿sí? Si hablando de en términos de capacidad llegaba a algunos kilobytes, pero en términos de espacio podía ocupar una habitación completa, ¿sí? Entonces, si hablamos ya acá de los transistores, muchos de esos tubos de vacío reemplazados por esto, pues representan una reducción de tamaño sustancial, ¿sí? Entonces, esta evolución y este cambio ya en una segunda generación hace referencia a lo que fue una época que se llamó como la miniaturización de la electrónica y cuyo auge desembocó principalmente en el desarrollo de estos equipos de cómputo. Hablando ya en una tercera generación, ya tenemos lo que son los circuitos integrados. Entonces, los circuitos integrados, bueno, vamos a ver alguna ilustración de esto. En los circuitos integrados, como pueden ver, ya vienen a ser estas placas, ¿sí? En PCB, ¿cierto? Que aglomeran distintos elementos, ¿sí? Ya tenemos, bueno, aparte de los transistores, que de pronto ya están más miniaturizados todavía, tenemos algunos chips, ¿sí? Unas unidades de procesamiento, aquí tenemos unas unidades programables, ¿sí? Que pues más adelante también vamos a ver algunas referencias de ellas y vamos a aprender a programar funciones sobre estas. Pero bueno, ya lo veremos en su momento. Entonces aquí también la relevancia que aparece es que en principio tenía distintos elementos sueltos dedicados a ciertas funciones, pero acá, como su nombre lo indica, ya los tengo integrados sobre un circuito, ¿sí? Llevando a un poco más, digamos, la condensación de estos elementos. De aquí, pues entonces ya pasamos a la cuarta generación, que a qué hace referencia. La cuarta generación ya hace referencia a la aparición de lo que son los chips. Bueno, no esos chips, estos chips. Papa, digamos, estos son, listo. Entonces, estos chips ya hacen referencia, como en un sentido más técnico, a lo que son los microprocesadores. ¿Sí? Entonces, de lo que habíamos visto de distintos elementos acoplados en un circuito integrado, ahora ya podemos ver que todos esos elementos ya están incluidos y aún mucho más pequeños dentro de estos pequeños elementos, de estos chips o microchips también como se los conoce. Aquí en esta parte, estos elementos, digamos, son tan miniaturizados dentro de sí, que si por ejemplo quisiéramos ver los planos de cómo están distribuidos, tal cual como por ejemplo vemos las líneas de conexión, por ejemplo, entre una resistencia y un condensador, ese plano, si se pudiera imprimir de algún microchip cualquiera, perfectamente sería un pliego de papel de la extensión de una ciudad, ¿sí? Entonces, hay muchos elementos dentro de sí. Sin embargo, pues de lo que nos espera y de los muchos avances que hay actualmente en cuanto a estos equipos, está una curva que explicaba como la capacidad de memoria que se iba a ir dando en la evolución de estos elementos, ¿sí? Que estaba dado por una potencia. Sin embargo, en los últimos años, esa ecuación ya no se ha estado cumpliendo, porque pues en términos de miniaturización, físicamente hablando, ya se ha alcanzado un límite. Entonces es por eso que en cuanto a los avances ya se empiezan a estudiar elementos como la nanotecnología, ¿sí? Para llevar a la construcción de dispositivos con mayor capacidad de memoria, mayor capacidad de procesamiento. Y pues paralelamente también existen los conceptos de lo que son la computación cuántica. Entonces es donde pues ya si vemos que físicamente, o al menos desde un punto de vista perceptible, ya no se puede miniaturizar más, entonces esto ya lleva al estudio de poder almacenar información y desarrollar elementos a una escala atómica, ¿sí? Entonces ya en esa escala, pues el rango de información que se puede almacenar es mucho mayor. Y pues igual retomando que pues a nivel atómico aún se producen, de hecho se producen señales eléctricas. Y pues en ese mismo sentido, retomando lo que hablamos al principio, lo que es el almacenamiento de información es la retención de señales eléctricas. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda?
No, profe, todo muy claro. Listo, chicos. Bueno, entonces, cualquier duda, no duden en preguntar y pues retomamos o evaluamos la pregunta. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí creo que hay una pregunta. Listo. Vale. Gracias, chicos. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a hablar. Bueno, espera, aquí tengo un inconveniente. Presentación. Vámonos con esto porque creo que se distorsiona esa parte de la presentación. Entonces, en PDF no está el conflicto. Listo, entonces aquí vamos a hablar más ampliamente de estos componentes hardware de los cuales hablamos al comienzo. Entonces, bueno, hablando de lo que son los componentes electrónicos, entonces, pues ya lo habíamos mencionado relativamente, entonces podemos concretar acá que son estos dispositivos que forman parte de un circuito electrónico. Normalmente se encapsulan en materiales de tipo cerámico, metálico o plástico e incluyen dos o más terminales metálicos. También están diseñados para ser conectados entre ellos. Sí, entonces más adelante vamos a hablar en qué consiste ese tipo de conexión y cuáles son los dispositivos que tienen esas características. Entonces ya de por sí, pues como ya hablamos en términos de hardware, entonces estos componentes electrónicos son dispositivos físicos. ¿Sí? Pero entonces aquí vamos a hablar de una diferenciación que nosotros, pues de pronto la utilizamos indistintamente, acerca de lo que es un componente electrónico y acerca de lo que es un elemento electrónico. Entonces, el componente electrónico, como ya mencionamos y está en la presentación, son aquellos elementos físicos, o sea, por ejemplo, cuando nosotros, o bueno, cuando ustedes en su curso de electrónica utilizaban, bueno, las resistencias, los cables, protoboard y demás, ¿cierto? Entonces, todo eso hace referencia a la parte física, ¿sí? Pero entonces, cuando estamos hablando de esos elementos, se utiliza lo que es la parte de componente. Pero si nosotros hablamos de un elemento electrónico, hacemos referencia a la representación matemática, la forma en que nosotros modelamos y diseñamos desde el punto de vista matemático o algebraico. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, cuando se utiliza la ley de Ohm, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de un cálculo en relación de voltaje, corriente y de una resistencia. Entonces, ahí estamos haciendo una representación numérica de ese componente electrónico, de lo que es la resistencia. ¿Sí? Entonces, también le damos una connotación, le damos una variable, ¿sí? Que es bueno, le damos una definición, ¿no? Una unidad numérica, entonces, que serían los ohmios y pues también la representación de resistencia que está por la palabra griega ohm. Entonces, se empiezan a hacer cálculos, pero como tal, estamos haciendo referencia a esa representación. Por ejemplo, de los condensadores también, cuando hablamos de los faradios, microfaradios, hacemos cálculos con eso, ¿sí? Y pues digamos, muchos de esos cálculos determinan lo que es como tal el diseño, o el número y el valor de los componentes electrónicos que vamos a utilizar. Entonces, de pronto, como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Para hacer esa relación. Entonces, ¿a qué hago referencia con los componentes electrónicos? A la parte física. Cuando hablo de elementos electrónicos, entonces, ¿a qué hago referencia? A su representación matemática. Hablando entonces más detalladamente de estos componentes electrónicos, vamos a hablar acerca de su clasificación. Entonces, en primera, tenemos una clasificación con respecto a su estructura física. Entonces, hablando de los dispositivos, en primer lugar, lo que son los dispositivos discretos, son aquellos dispositivos que tienen una tarea puntual y que son dispositivos que tienen unos terminales metálicos que me van a permitir hacer una interconexión entre ellos. Esa es la razón, por ejemplo, de que una resistencia, a pesar de que el material cerámico del que está construido es el que le da su valor resistivo, sí, que de pronto ustedes ya conocen y cómo determinar dicho valor de acuerdo a los colores que están sobre ella. Entonces, ese componente metálico es como, digamos, en una escala de prototipo,
es lo que lo va a permitir conectarlo a una protoboard, anidarlo con otras resistencias para construir algún dispositivo serie, paralelo, conectarlo con otro tipo de elementos como un condensador, por ejemplo, para construir un filtro o para construir un amplificador operacional, bueno, cualquier elemento ya de la electrónica. Sí, entonces, como les decía, entonces son dispositivos dedicados. Entonces, una resistencia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a impedir el paso de corriente, va a limitarlo. Un condensador, por el contrario, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a almacenar esa corriente eléctrica, ¿sí? Lo cual nos lleva a lo que son los dispositivos integrados. Entonces, como su nombre también lo indica, un dispositivo integrado es un integrador de elementos. ¿De cuáles son esos elementos? Todos los elementos discretos. Entonces, dicho de una manera, pues como para fácil recordar. Son un elemento discreto y decimos un elemento con una función específica que se puede interconectar con otros elementos discretos. Y que entonces, ¿qué es un elemento integrado? Un elemento integrado es la unión de distintos dispositivos discretos. Entonces, para que lo tengan allí. Pasando a la siguiente clasificación, entonces tenemos según el material base de fabricación. Entonces, tenemos lo que son los semiconductores y los no semiconductores. Entonces, un elemento semiconductor, también, como su nombre lo indica, es un elemento que no conduce completamente, o sea, tiene la mitad de la naturaleza, o sea que puede comportarse como un conductor o puede comportarse como un dispositivo resistivo, ¿sí? O como un aislante, ¿sí? Pero no completamente. Entonces, ahí tenemos la primera clasificación. Si yo, por ejemplo, les dijera entonces de los otros, de los no semiconductores, ¿cuál sería un ejemplo de un elemento no semiconductor? Un ¿Qué se les condensador ocurre? podría ser. ¿Un condensador? Sí, un condensador, a ver. Bueno, un condensador podría ser. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo podría ser? Según lo que les acabo de decir, ¿qué podría ser algo que no sea un semiconductor? ¿Qué se les ocurre, muchachos? Y señoritas también, que las tengo, están muy calladas, no han participado. Bueno, chicos, en realidad es muy sencillo. Entonces, decíamos que un semiconductor es algo que se comporta medianamente como conductor y medianamente como un aislante. Entonces, ¿qué es un no semiconductor? Cualquier cosa que no sea un semiconductor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un material conductor, ¿sí? Un cable de aluminio, un cable de cobre, ¿sí? Eso no es un semiconductor, ¿sí? Es un conductor. Ahora, si yo tengo un material plástico, una resistencia, entonces es un material aislante, o sea, no conduce electricidad. Entonces, si no conduce electricidad, es un aislante. Entonces, tampoco es un semiconductor. ¿Sí? Entonces, dicho de a grosso modo, cualquier cosa que no sea un semiconductor, pues entonces es un conductor o es un aislante. ¿Sí? Cualquiera de esas otras dos cosas. O sea, un semiconductor es un semiconductor y cualquier otra cosa no lo es. Bueno, pasemos a lo siguiente. Entonces, según el funcionamiento. Según el funcionamiento, entonces tenemos los dispositivos activos y los dispositivos pasivos. Entonces, los dispositivos activos serían aquellos que necesitan de una excitación eléctrica para poder funcionar. O sea, digamos, necesitan una fuente de alimentación para poder operar, ¿cierto? Y pues en caso contrario, tendríamos los pasivos, ¿sí? Que serían entonces, por definición, teniendo en cuenta lo contrario, todos aquellos pues que no necesitan una fuente de alimentación para funcionar. Pero entonces,
¿Cuál es la importancia de estos segundos, de los dispositivos pasivos? Entonces, aquí son los dispositivos que me van a permitir conectar entre sí a los dispositivos activos. ¿Listo? Bueno, pasando a lo siguiente, otra clasificación. Entonces, según el tipo de energía. Entonces, tenemos los primeros que son los electromagnéticos. Entonces, según si ustedes miran la palabra, ¿qué características debería tener un dispositivo electromagnético? ¿O qué tipo de energía maneja? Chicos, chicas, ¿qué se les ocurre? A ver. Bueno, si nos vamos a la palabra, entonces, eh, electro, pues haría referencia a la parte de electricidad. La otra parte, ¿a qué haría referencia? Al magnetismo. A la magnitud. Al magnetismo, exacto. Entonces, si nosotros vemos según el tipo de energía, sería un tipo de dispositivo que, a partir de electricidad, produce un fenómeno magnético. O también viceversa, a partir de un fenómeno magnético, puede producir electricidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál se les ocurre un ejemplo de un dispositivo que sea electromagnético? Que tenga esa característica, ya sea de producir electricidad o producir magnetismo. Profe, los cabezales de las impresoras de impacto. Sí, bueno, sí, podría ser electromagnético ese. A ver, ¿qué más otro ejemplo se les ocurre? Transformadores. Los transformadores. Sí, entonces, pues bueno, si nos vamos a los transformadores, el elemento básico de ellos sería una bobina, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que en esencia, pues es una bobina? Es un dispositivo, bueno, a grosso modo, entonces también, es una barra de metal, ¿sí? La cual está enrollada o está rodeada de un cable, de un filamento. Entonces, una vez se produce un flujo de corriente por ese alambre, por ese filamento, la barra metálica va a producir o bueno, va a tener un comportamiento como un imán, ¿sí? Entonces, ese sería otro ejemplo. Por ejemplo, también lo podemos encontrar en los taladros eléctricos, ¿sí? Que si ustedes ven que se produce, bueno, internamente está conformado por unos imanes. Entonces, cuando se produce el flujo de electricidad, ese cambio de polaridad entre el imán y el magnetismo que se está produciendo por el flujo eléctrico va a producir este fenómeno rotatorio, ¿sí? Que es característico de los taladros. ¿Sí? Entonces, como también para tener otro ejemplo. Por ejemplo, también está estos que les digo, los dínamos, o bueno, de esas bicicletas de antes, que no sé si las alcanzaron a conocer, que tenían este dínamo y que por la rotación de la bicicleta producía energía eléctrica, ¿sí? Que pues eso internamente también está relacionado con unos imanes. Sí, entonces conforme iba rotando las llantas de la bicicleta, pues iba produciendo cierta intensidad la lámpara de la misma. ¿Sí? Entonces es otro ejemplo. Pasando entonces ahora a lo siguiente, tenemos los electroacústicos. Haciendo el mismo ejercicio que con el tipo de energía anterior, aquí, ¿qué tipos de energía tendríamos presentes? ¿Sonido? El sonido, exacto.
el sonido. Entonces, bueno, haciendo lo mismo que hicimos con el anterior ejercicio, ¿cuál sería un elemento que, bueno, a partir de electricidad produzca sonido o a partir de sonido produzca electricidad o una señal eléctrica? Guitarra eléctrica. Iba a decir la misma. Listo, la guitarra eléctrica, bien. Otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Con lo que estamos hablando ahorita, ¿qué podría ser? No, nadie. ¿Con qué están hablando ahorita? ¿Con el celular? Bueno, listo, el celular. ¿Pero qué tiene el celular para que te podamos escuchar? Micrófono. Exacto, el micrófono. Entonces, tomemos esos dos casos, la guitarra eléctrica y el micrófono. Entonces, la guitarra eléctrica sería el primer caso que a partir de la vibración, ¿sí? Que si nosotros vemos el sonido es básicamente una vibración de las partículas del aire, ¿sí? Que producen en resonancia y bueno, todo el fenómeno alrededor. Entonces, la vibración que produce las cuerdas de la guitarra se transforma en una señal eléctrica, en el caso de, pues, de la guitarra eléctrica. Si hablamos entonces también del micrófono, entonces la vibración o el movimiento de partículas que produce nuestra voz, ¿sí? Llega hasta el dispositivo, hasta el micrófono, y se convierte también en una señal eléctrica. Ahora, ¿cuál sería entonces lo contrario? ¿Qué me permite a mí escuchar? O sea, para que esa señal eléctrica se vuelva ahora sonido. ¿Qué podría ser? Los parlantes. Exacto, los parlantes. Sí, entonces, si ustedes tienen una guitarra eléctrica y no tienen un amplificador, un parlante, lo que sea, pues no van a escuchar nada. Sí, o bueno, salvo ahí el sonido que produzcan las cuerdas, pero no como tal el fenómeno final que produce la guitarra eléctrica, ¿cierto? Lo mismo pasaría con el micrófono. Si se habla y del otro lado pues no está unos parlantes, unos audífonos, lo que sea, pues no se va a reproducir ese sonido. Entonces recordemos que, según el ejemplo que estamos hablando, tenemos es una señal eléctrica, pero pues hasta donde se sabe nadie puede escuchar una señal eléctrica, ¿cierto? Lo que sí puede escuchar es, por ejemplo, el resultado del otro lado. Entonces, esa excitación eléctrica pues va a producir un movimiento en el diapasón de los parlantes y va a producir o reproducir el sonido que antes era una señal eléctrica. ¿Listo? Bueno, y pasemos al último. Entonces, optoelectrónicos. ¿Cuáles serían ahí los... qué tipo La luz. La luz? Exacto. Sí, entonces si nosotros vamos a la raíz opto, ¿sí? De óptica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí entraríamos a explicar por definición qué es lo que es la visión, ¿sí? Entonces, básicamente la visión es un reflejo de la luz, ¿sí? O sea, nosotros lo que podemos ver, entre comillas, es un reflejo de la luz golpeando los objetos, ¿sí? Que llega hasta nuestros ojos. Entonces, como bien ya dijeron, aquí estaría presente la electricidad y la luz. Entonces, ¿cuál sería un elemento que ya sea que produzca electricidad a partir de la luz o que produzca luz a partir de la electricidad? ¿Una lámpara? Una lámpara, ¿sí? Una lámpara puede ser un dispositivo optoelectrónico. ¿Cuál otro ejemplo? Diodos LED. Un diodo LED también, ¿sí? Otro ejemplo, muchachos, chicas. Profe, un panel solar podría ser. Exacto, el panel solar también sería lo contrario. Entonces, como ya expusieron, entre el bombillo y el LED, tendríamos dispositivos que producen luminosidad a partir de una señal eléctrica. Y del otro lado, entonces, tenemos desde los paneles solares, ¿sí? Que la luz las transforman en electricidad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una de estas calculadoras que pues muchos llegaron a tener, sí que tenía un pequeño panelcito en la parte superior derecha o izquierda. Entonces, ese pequeño panel, ¿sí? Si ustedes lo exponían a la luz, la calculadora se encendía.
Y pues bueno, en algunos casos también existían ya estas calculadoras que ya obviaban incluso el botón de apagado. Entonces, ¿cómo lo apagaban? Pues tapaban el panel solar y pues ya dejaba de alimentarse la calculadora y pues entre comillas se apagaba. Entonces ahí tenemos dos buenos ejemplos. Bueno, ahora sí pasando a otra clasificación, vamos a hablar de los componentes electrónicos según la magnitud de valores que utilizan. Entonces, tenemos dos categorías principales que serían los circuitos analógicos y los circuitos digitales. Entonces, en cuanto a los circuitos analógicos, recordarán de su curso de digitales, entonces hacen referencia a dispositivos que emplean magnitudes de valores continuos. Pues, por ejemplo, tenemos el amplificador analógico LM741. Del otro lado, entonces, serían electrónica digital, son aquellos elementos que las magnitudes están en una escala de un valor discreto. Entonces, tenemos el ejemplo de la compuerta digital NOR. Pero entonces, ya hablando de esa representación de esos valores, ya teniendo en cuenta los analógicos y los digitales, entonces definiríamos que en una señal digital se hace una toma de muestras de una señal analógica, ¿cierto? Entonces, como bien ya vieron ustedes en su curso de digitales, esta representación presenta ciertas ventajas sobre la representación analógica, ¿cierto? Que al nosotros pues ya poder tomar valores, ¿sí? Discretos, pues podemos operarlos, podemos procesarlos, y podemos almacenarlos y transmitirlos de una forma más confiable, ¿cierto? Pero también está el hecho de que estas señales, o bueno, estas señales analógicas frente a las digitales, pues no van a desaparecer, ¿sí? Van a seguir coexistiendo con el sistema digital. ¿Y cuál es la razón? Sí, esa razón la tenemos nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque todo fenómeno que existe a nuestro alrededor es de tipo analógico, ¿sí? Es un tipo de señal de ondas, por ejemplo, el sonido son ondas continuas. La luz también, pues bueno, en el sentido de la dualidad onda-partícula, ¿sí? Haciéndolo como en un resumen, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor es de tipo analógico. Y lo que nos permite percibirlos, o sea, nuestros sentidos, también son de tipo analógico. Sí, o sea, nuestro oído que percibe una vibración, ¿sí? A través del tímpano y demás. Entonces, dicho de otro modo, mientras los seres humanos sigamos percibiendo todo nuestro alrededor, ¿sí? A través de los sentidos, la parte analógica va a seguir existiendo y lo que va a seguir, digamos, con la parte digital es el mejor manejo de esa información, pero entre los dos van a seguir coexistiendo. Ahora, entonces, complementando nuestro diagrama, ya tenemos, bueno, la primera clasificación inicial acerca de componentes, dividiendo los electrónicos, entonces ya tenemos que están clasificados según una estructura física y según una magnitud de valores. Entonces, principalmente hablamos de los componentes discretos, componentes integrados, y de los componentes analógicos y componentes digitales. Hablando de la parte entonces un poco más en digitales, recordando, hablaba entonces de lo que son los circuitos combinacionales. Sí, que son ciertos circuitos que responden de manera inmediata al estímulo o a los cambios que se producen en sus entradas. Entonces aquí ya tenemos una representación de cómo es una tabla de verdad, donde, perdón, donde la salida depende de los valores que estén en sus entradas. Tenemos también aquí el diagrama de Carnot, sí que ya en la etapa de diseño permite reducir las funciones que se obtienen o que se representan a través de la tabla de verdad, donde finalmente esa simplificación desemboca en el manejo de estas representaciones de ciertas compuertas a través de un circuito combinacional. Luego tenemos los circuitos secuenciales, donde, si ustedes recordarán, estos dependen no solo del valor de entrada presente, sino también de un valor pasado, ¿sí? Donde ya empezamos a hablar de las características de memoria. Entonces, ¿qué es en esencia un circuito secuencial? Entonces, es un circuito combinacional que ya tiene elementos de memoria, capaces de almacenar información. Entonces, aquí ya tenemos que esta representación está en las máquinas de estados.
donde pues en esta máquina de estados tenemos el estado 1.1, por ejemplo, almacenado en memoria, donde se encuentra ya una transición a un siguiente estado y vemos que hay un cambio, ¿sí? Entonces ese cambio se mantiene y pues va a contener el elemento de memoria. Si ya pasamos acá a la representación del diagrama, vemos que además de las compuertas que vimos en las diapositivas anteriores cuando hablábamos del circuito combinacional, tenemos estos otros elementos. Así que ya son los flip-flops, que son los encargados de almacenar los estados de memoria que vimos en el anterior diagrama, que es la máquina de estados. Y pues ahí se van a encargar de hacer las interacciones y demás, digamos, elementos que impliquen uso de memoria. Ya en esta parte, entonces, habiendo dicho eso, hablamos entonces de lo que ya son los sistemas microprogramables. Sí, que ya se derivan pues de esta representación o agrupación de elementos en sistemas digitales. Entonces, ¿qué es lo que tiene un sistema microprogramable? Entonces es un elemento que tiene la capacidad de leer, interpretar y ejecutar órdenes de forma secuencial a través de instrucciones contenidas en un programa. Más adelante vamos a ver cómo se construyen esas instrucciones o cómo se relacionan entre sí para desarrollar un proceso. Entonces, es de tener en claro también que sin importar qué tan sencillo o qué tan complejo pueda ser uno de estos sistemas microprogramables, o sea, puede ser un microcontrolador o ya un microprocesador, todos tienen la misma estructura que podemos ver en esta figura. Entonces, tienen un reloj que va a controlar los procesos de la CPU y pues la cual va a estar interactuando con la memoria interna y con la unidad de entradas y salidas, lo cual externamente va a transmitir o va a recibir las órdenes a través de periféricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ya ven el mouse, el teclado, cualquier otro tipo de elemento que interactúa con estos dispositivos. Hablando más en detalle, entonces tenemos que una unidad central de procesamiento, o CPU, tiene en su interior lo que es la unidad aritmético-lógica y tiene lo que es la unidad de control. Todo eso manejado y moviéndose a través de registros. Más adelante también vamos a hablar un poco más de algunos tipos de memoria que existen y cómo está representada internamente estos dos elementos, lo que es la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Entonces aquí pues ya tenemos nuestro diagrama ya finalmente con todo este camino para llegar hasta esta parte, que son los circuitos programables, que es lo que ya nos compete dentro de esta asignatura, lo que son los principios de hardware. No sin antes, o bueno, para concluir aquí, sin dejar de hablar lo que son los componentes electromecánicos. Sí, entonces como ya lo vimos, o haciendo el mismo ejercicio que con los otros elementos del tipo de energía, entonces serían elementos que producen electricidad a través de una acción mecánica o producen movimiento a partir de una señal eléctrica, ¿cierto? Entonces, ejemplo de eso, pues ya tenemos los motores eléctricos, ¿cierto? Los interruptores, los relés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un interruptor, cuando ustedes accionan para que se encienda la luz de su casa, de su habitación, o los relés, sí, que son lo contrario, que por ejemplo ustedes pueden hacer un switch automático que se encienda o apague la energía, pero a partir de una señal eléctrica, ¿sí? Entonces la señal eléctrica va a producir que ese relé se dispare y pues se encienda o apague el dispositivo al que esté conectado. Entonces, chicos, chicas, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, profe. Bueno, chicos, entonces, bueno, hasta el momento, ¿qué les iba a comentar? Ah, bueno, falta hacer el llamado de lista para verificar de pronto si falta alguien. Entonces, chicos, voy a dejar de grabar.